Hoy nos vamos a referir a las generalidades dentro de la ortopedia y traumatología, glosario, definiciones y algunos conceptos básicos que van a aprender durante esta cursada. Por supuesto, no pueden pretender que en estas clases que se les vayan a dar vayan a cubrir todo el programa, así que no es suficiente con lo que vean en estas clases, sino que solamente es un marco de referencia o una guía para lo que tienen que aprender en esta cursada. En relación a la bibliografía que pueden utilizar para complementar estas clases, hay infinidad de libros. El único que ha sido escrito en base a la nueva programación de 3 semanas vigente hace por lo menos 20 años, cuando la materia pasó a ser de 3 semanas, es el libro de Silverman y Barahona, que tiene tanto ediciones en papel como en forma electrónica. Vamos a empezar por definir de qué se trata esta materia. La ortopedia y traumatología comprende el estudio de las enfermedades del aparato locomotor, básicamente en lo que se relaciona a sus deformidades. Eso es la ortopedia. En cambio, la traumatología es la parte de esta especialidad que se ocupa de lesiones traumáticas que pueden afectar tanto el tejido óseo, los tendones o los músculos. Lo primero que vamos a definir es el término fractura. Se trata de la solución de continuidad en el hueso a través del tejido óseo. Hay muchas formas de clasificarlas. La primera gran diferencia son las fracturas patológicas versus las fracturas traumáticas. En general, siempre nos referimos a fracturas de origen traumático. Las fracturas de origen traumático, bueno, en general todas, podrían ser cerradas o abiertas. Según la ubicación del trazo las podemos clasificar en epifisarias, metafisaria o diafisaria, existiendo combinaciones entre las diferentes regiones. También como fracturas desplazadas o no desplazadas, según el tipo de trazo fracturario en transversas, oblicuas o espiroideas, y según la cantidad de fragmentos en fracturas a 2 fragmentos, como la que vemos en la radiografía, 3 fragmentos o multifragmentarias, también conocidas como conminutas. Diferenciemos las fracturas patológicas de las traumáticas. Aunque no tengan experiencia en observar radiografías, se pueden dar cuenta en la radiografía de la izquierda que tenemos un hueso que está previamente alterado. Esto que vemos acá es raro, versus la fractura de origen traumático, en este caso en un chico, porque vemos la fisis o cartílago de crecimiento abierto, donde vemos un trazo franco en un tejido que no da la impresión de estar previamente alterado. ¿Qué es lo que define una fractura patológica? Es aquella que se produce en un tejido previamente alterado. Es característico de los huesos con metástasis o con tumores óseos primarios, pero esto es raro porque recuerden que solamente uno de cada 4.000 tumores malignos asientan en el hueso. En un adulto lo que debemos descartar son las metástasis de un cáncer de mama, del tubo digestivo, pulmón, riñón, tiroides, y es bastante frecuente el hallazgo del mieloma múltiple. En general, asientan en la región metafisaria o en el cuerpo vertebral. Cuando la fractura patológica se produce en niños, tenemos que pensar en la presencia de quistes óseos en su variante simple o en su variante aneurismático. Estas son consideradas lesiones pseudotumorales. ¿Qué son las fracturas expuestas o abiertas? Son aquellas fracturas en las que el hueso, el tejido óseo, está en contacto con el medio ambiente o el exterior. Según su grado de exposición,
se las puede considerar leves, moderadas o graves. En la foto vemos un ejemplo de una exposición grave del fémur. Hay consenso internacional para utilizar la clasificación de Gustilo de las fracturas expuestas. Se clasifican en 3 grados, 1, 2 o 3, leve, moderado o grave, siendo el grado leve el que tiene una exposición menor a 2 centímetros y generalmente tienen un aspecto más bien limpio y tienen bordes regulares. El grado 2 presenta una exposición mayor, una lesión cutánea mayor a 2 centímetros, bordes irregulares y comprometen mayormente al tejido muscular. Las grado 3 son lesiones muy extensas, generalmente traumatismo de muy alta energía, donde inclusive la lesión puede comprometer elementos neurovasculares. En algunos de grado 3 hasta se puede considerar la amputación de ese miembro como única forma de tratamiento. Todas las fracturas expuestas son de un tratamiento quirúrgico inicial que se conoce como toilette o limpieza quirúrgica. Ya por ser una fractura expuesta, tienen un mayor índice de infección y la posibilidad de no consolidación está muy aumentada. Recuerden que existen 3 tipos de huesos: cortos, planos y largos. Los huesos largos tienen 3 regiones: una región epifisaria o articular, una región metafisaria más ensanchada y esponjosa y una región diafisaria donde predomina la cortical. Un ejemplo típico de fractura en la región metafisaria es la fractura conocida como fractura de la extremidad distal del radio o fractura de Putó-Coles. Típica fractura de la edad avanzada, sobre todo en mujeres por arriba de los 60 años, donde hay una deformidad hacia la región dorsal de la muñeca. Las fracturas diafisarias, que se pueden producir en cualquiera de los tercios en que se puede dividir un hueso largo, al tener menor irrigación, ya desde el vamos tienen un tiempo de consolidación más prolongado. Recuerden, como regla general, que las fracturas metafisarias son las de consolidación más rápida. Esto se debe a la presencia del tejido esponjoso. Las fracturas epifisarias exigen una mejor reducción por ser fracturas intraarticulares y si queda una incongruencia puede llevar a una artrosis secundaria. Si las fracturas están desplazadas, este desplazamiento se puede producir en los diferentes planos del espacio y podemos verlo en las radiografías como desplazamiento. Cuando vemos la radiografía de frente, en varo o en valgo, en el plano lateral o sagital puede haber una desviación en antecurvatum o en recurvatum. En el plano coronal también puede existir acabalgamientos o decalamientos o puede estar elongada, separados esos fragmentos y en ese caso estamos en presencia de una diastasis. En el plano transversal o axial puede haber rotación de los fragmentos. Siempre obviamente el que rota es el fragmento distal. Según el mecanismo de producción, las fracturas pueden ser clasificadas en aquellas producidas por un mecanismo directo o indirecto. Directo, típicamente el paragolpe del auto o un palazo que produce trazos muy particulares, como vemos en la radiografía de la fractura del peroné en el lado izquierdo. En la fractura del tobillo, que es la del lado derecho, vemos trazos oblicuos, oblicuos largos, oblicuos ascendentes, tanto en la radiografía de frente, oblicua y de perfil, son mecanismos más complejos, producto de una torsión que se produce dentro de la mortaja tibio-peroné astragalina. Cuando vemos en una radiografía de frente un desplazamiento del fragmento distal hacia la línea media, estamos en presencia de una desviación en varo.
Cuando en una imagen frontal nos encontramos que el fragmento distal, en este caso, en este ejemplo, de la tibia, se va hacia el lado de afuera, no hacia la línea media, esto se lo considera un desplazamiento en valgo. Cuando vemos en la radiografía de perfil, como en este ejemplo, de una fractura de un fémur distal en un paciente con cartílagos abiertos, nos encontramos con una desviación con un seno anterior, estamos en presencia de una desviación en antecurvatum. A diferencia del caso anterior, vemos en estas radiografías de una fractura de tibia en la unión del tercio medio y distal una desviación con un seno abierto hacia atrás. Estamos en presencia de un recurvatum. ¿Cuándo se produce una diastasis? En algunas fracturas particularmente, como son las fracturas del olecranon, en la fractura de cola del quinto metatarsiano, en la fractura de rótula, por la inserción propia de los músculos, vemos que los fragmentos están separados o diastasados. Debido a la poderosa acción de los músculos, muchas fracturas pueden presentarse acortadas o acabalgadas. Las fracturas las dividimos en fracturas a 2 y 3 fragmentos o fracturas con más de 4 fragmentos. Para algunos, tienen que tener 5 fragmentos por lo menos para ser consideradas conminutas. Las fracturas que comprometen la superficie articular, como la que vemos en esta fractura de la extremidad distal del fémur, son sumamente graves y requieren siempre tratamiento quirúrgico tratando de devolver la anatomía normal. Por supuesto, en los chicos también se pueden producir fracturas que comprometen la región metafisaria y epifisaria o ambas en forma conjunta. Esto se denomina epifisiolisis. Existe una clasificación clásica, que es la clasificación de Salter y Harris, que las divide en 6 tipos, y aunque no lo parezca, las tipos 5 y 6 son las más graves. Vamos a definir luxación. Es una pérdida de contacto entre dos superficies habitualmente enfrentadas. Puede ser parcial y se la considera una subluxación. Generalmente es de origen traumático, aunque existen también de origen neurológico, inflamatorio o degenerativo. Cuando es de origen traumático, la duración es variable e incluso se pueden presentar con semanas o meses de evolución. En ese caso se consideran luxaciones envejecidas. En algunas situaciones no pueden ser reducidas ni con el uso de la anestesia general y en ese caso deben ser reducidas a cielo abierto. En estos ejemplos vemos una luxación posterior del codo y una luxación glenohumeral anterior del hombro, que por lejos es la más común de todas. Vamos a definir lo que es una luxación. Es una pérdida del contacto articular de dos superficies enfrentadas. Puede ser parcial y se lo considera una subluxación, y su origen habitualmente es traumático, aunque existen las luxaciones de origen neurológico, inflamatorio o degenerativo. La duración es variable e incluso en algunos casos se pueden presentar con semanas o meses de evolución y se la consideran luxaciones envejecidas o inveteradas. En estas fotos vemos una luxación posterior del codo y una luxación glenohumeral, que por lejos es la más común de todas. En los casos en que no puedan ser reducidas a cielo cerrado, deben ser intervenidas quirúrgicamente. ¿Qué es un esguince? Es una lesión ligamentaria que compromete la estabilidad en cualquier articulación. Las articulaciones más habitualmente comprometidas son la del tobillo, rodilla, la columna cervical y la del pulgar. En la foto vemos un esguince de la articulación del tobillo que se demuestra produciendo una maniobra de estrés o
forzando la articulación para demostrar la insuficiencia ligamentaria. Vamos a definir a la osteosíntesis como el empleo de un implante generalmente metálico para lograr la estabilización y fijación, sea de una fractura o de una osteotomía. La artroplastía o reemplazo articular es la intervención quirúrgica que utilizamos para reintegrar o devolver la movilidad de una articulación dañada, habitualmente empleando una prótesis. La anquilosis es la pérdida de la movilidad articular espontánea y tiene variantes fibrosas y óseas. Generalmente son consecuencia de procesos sépticos articulares o como consecuencia de la evolución de enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la espondilitis anquilopoyética. La diferenciamos de la artrodesis, ya que este procedimiento, artrodesis también conocido como fusión ósea, es una intervención quirúrgica cuyo objetivo es producir la anquilosis ósea, pero en una posición de elección. Es un procedimiento muy habitual dentro de la práctica ortopédica. Producida una fractura, debemos planear el tratamiento. Como concepto general, todas las fracturas deben ser consideradas inicialmente pasibles de un tratamiento médico conservador, también llamado ortopédico, es decir, excluyendo el tratamiento quirúrgico. Por supuesto, existen excepciones a esta regla y muchas fracturas son tratadas directamente con un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, las fracturas de cadera se las considera todas de tratamiento quirúrgico. Para el tratamiento conservador debemos realizar una reducción de los fragmentos, es decir, volverlos a colocar en su sitio original o lo más próximo a ello, evitando deformidades. Luego se hace la contención, habitualmente mediante el empleo de yeso. En este ejemplo tenemos una fractura en unión de tercio medio y distal de tibia y peroné, donde vemos que se hace la reducción y la colocación de un yeso. Por supuesto, se le va haciendo controles periódicos para ver la evolución, que no haya desplazamientos secundarios dentro del yeso mismo y para ver también cómo se va formando ese callo nuboso que nos anuncia la consolidación de la fractura. Cada una de las fracturas en particular tienen un tiempo de consolidación promedio propio. Como regla, recuerden que las zonas vascularizadas son las que tienen tiempos más cortos. Para el tratamiento quirúrgico o cruento de las fracturas que debemos realizar en muchas situaciones, empleamos diferentes implantes. Podemos ver en las fotos de la izquierda tutores externos, muy empleados en tratamiento de las fracturas expuestas o en otras situaciones. Abajo a la izquierda un tutor tipo Ilizarov, un tutor circular. En el medio abajo un clavo endomedular acerrojado y a la derecha las famosas placas con tornillos. Las fracturas que requieren tratamiento quirúrgico son fracturas de cadera, fracturas de la diáfisis femoral, fracturas que comprometan la región metafisaria o articular. Las osteosíntesis son implantes metálicos generalmente utilizados para estabilizar las fracturas. Tenemos fijaciones internas o fijaciones externas. La fijación interna puede ser realizada con placa con tornillos o clavos endomedulares. La fijación externa, habitualmente utilizada en el tratamiento de fracturas expuestas o situaciones más complejas, básicamente son
los denominados tutores externos. ¿Qué es una osteosíntesis? Básicamente es un implante generalmente metálico que se utiliza para el tratamiento quirúrgico y otorga una estabilidad suficiente a ese foco fracturario. Dentro de las fijaciones internas típicas tenemos las placas con tornillos, como la que vemos en este ejemplo, una fractura diafisaria de tibia ya consolidada con una placa que tiene 6 tornillos. La osteosíntesis endomedular con clavos endomedulares, que se inició cerca de 1940 con los clásicos clavos de Kuncher, así lo van a encontrar en los libros, evolucionó a través del tiempo con el empleo de clavos denominados acerrojados, que significa que tienen tornillos que atraviesan este clavo para darle mayor estabilidad. Existen modelos tanto en acero como en titanio, y fundamentalmente lo que cambió a través del tiempo es que ya no se los fresa, es decir, que no tratamos de poner el clavo más grueso posible, sino el suficiente como para darle estabilidad a la fractura. Vemos diferentes modelos, a la izquierda uno clásico, colocado desde la región proximal del fémur, en el segundo caso un clavo que se inserta desde la región de la rodilla, el tercero es una alternativa para el manejo de fracturas complejas o subtrocantéricas, donde los cerrojos van hacia la cabeza femoral, y el último es un modelo diferente donde tiene la alternativa de un clavo acerrojado oblicuo. Otra alternativa en la fijación externa es el empleo de los tutores externos, que son estos aparatos que vemos acá, con diferentes alternativas. Abajo a la izquierda un modelo circular denominado de Ilizarov, que fue un ortopedista ruso siberiano, y el modelo típico arriba a la derecha de la O, que es el denominado tutor tubular AO. Estos implantes se utilizan en situaciones de fracturas muy complejas o fracturas expuestas, y muchas veces su uso es transitorio y después son reconvertidos a otro tipo de fijación externa. El tutor de Ilizarov, este que vemos abajo a la izquierda, no solo se utiliza en tratamiento de fracturas, sino muchas veces en tratamiento de pseudoartrosis o en la búsqueda de elongaciones del hueso. Sabemos que cada una de las fracturas, según su localización, sean diafisaria, metafisaria o epifisaria, tienen un tiempo promedio de consolidación. Cuando la consolidación se produce más allá de ese tiempo promedio conocido, estamos en una situación conocida como retardo de consolidación. Ante esta situación, generalmente lo que se hace es esperar un poco más hasta que se logre la consolidación definitiva. Esto hay que diferenciarlo de una situación conocida como pseudoartrosis, que es el fracaso de la consolidación en forma definitiva de una fractura. El tiempo es variable para estar en una situación de pseudoartrosis. No es lo mismo el tiempo en el que se establece una pseudoartrosis para una fractura de muñeca que lo que pasa con la diáfisis femoral. Recuerden que una fractura de muñeca tarda 6 semanas en consolidar, en promedio, y una fractura diafisaria de fémur aproximadamente 6 meses. Esta situación de ausencia de consolidación o pseudoartrosis puede deberse a diferentes causas, entre ellas una pobre vascularización, una situación puramente biológica, dada por ejemplo en que fue una fractura expuesta o que es una región con escasa vascularización, como puede ser un tercio distal de la tibia, una inestabilidad en la estabilización que nosotros produjimos con el uso de un implante,
o con el uso de un yeso, a la presencia de una infección que por supuesto retarda la conciliación o a diferentes factores. La pseudoartrosis, las cuales las podemos diferenciar en formas viables y no viables, dependiendo de que tengan mayor o menor vascularización, reconocen dos formas un poco más características, una forma hipertrófica y una forma hipo o atrófica. La forma hipertrófica es aquella en la cual la biología tiende a la curación y radiológicamente lo vamos a ver como patas de elefante, pezuñas de caballo, tal la descripción, y se deben fundamentalmente a un déficit en la inmovilización o en la estabilización, característicamente como un yeso que se rompió y que permitió una movilidad exagerada o un yeso mal confeccionado, etc. Estas fácilmente pueden ser solucionables dándole estabilidad. En cambio, las de origen avascular, que pueden ser producto de una fractura expuesta, por ejemplo, son difícilmente solucionables y generalmente requieren el aporte de injerto. En muchas situaciones donde debemos reparar una pseudoartrosis o queremos lograr una fusión o artrodesis, como por ejemplo en el tratamiento de una escoliosis, debemos recurrir al aporte biológico. Por lejos, el injerto óseo, el injerto denominado autólogo, el propio del paciente, es el mejor elemento que podemos utilizar. Tiene tres características básicas. Los injertos óseos no todos tienen las mismas características, pero el injerto obtenido del propio paciente tiene propiedades osteogénicas, osteoinductoras y osteoconductoras. Cuando utilizamos hueso cadavérico, hueso de banco, solamente nos encontramos que tiene una capacidad osteoconductora, es el andamio para el reemplazo futuro por hueso, más allá de que tenga una capacidad estructural cuando utilizamos, por ejemplo, injertos diafisarios, que eso es otra situación. La zona dadora de injerto por antonomasia es la cresta ilíaca. Dependiendo de la cantidad que vayamos a requerir o la posición en que esté ubicado el paciente, podemos optar por sacar de cresta ilíaca anterior o cresta ilíaca posterior. La cresta ilíaca posterior tiene mayor cantidad. Podemos tomar injertos esponjosos puros, corticoesponjosos o bloques bicorticales. Existen otras zonas dadoras de injerto. Todo depende de la cantidad a utilizar, como puede ser, por ejemplo, la región del olecrano, la región metafisaria del radio distal, la región de los cóndilos femorales. Todo depende en qué situación estemos, la cantidad que necesitemos para decidir de dónde va a ser la toma. En las situaciones de pseudoartrosis es habitual que utilicemos la técnica de decorticación, que no es más que un procedimiento quirúrgico en el cual producimos mediante golpes de osteótomo pequeñas escamas óseas en el hueso para producir sangrado en el lecho receptor donde vamos a colocar nuestro injerto obtenido de cresta ilíaca. Esto tiene el objetivo de lograr una más rápida consolidación. La utilización de injerto óseo autólogo obtenido generalmente de cresta ilíaca no es inocua. Puede producir diferentes complicaciones, dentro de las cuales las más destacables es el dolor
residual permanente que puede dejar. Por lo cual, si emplean o existen en el mercado diferentes elementos que se pueden utilizar en forma pura o combinada con el injerto óseo. Estos elementos son la hidroxiapatito, el fosfato tricálcico, elementos de factores de crecimiento, proteína morfogenética. Hay una variedad de elementos que se utilizan en forma aislada o conjunta con el injerto, más allá del injerto óseo cadavérico. Está claro que ninguno de estos elementos tiene capacidad osteogénica. A lo sumo pueden tener una capacidad osteoinductora u osteoconductora. Por eso muchas veces los utilizamos en forma combinada.